una breve introducción del curso, muy breve, simplemente un poco para explicar cuál es la posición que tenemos para al haber diseñado este curso de diseño estratégico, que más o menos lleva ya funcionando prácticamente unos 10 años. Es un curso que está bastante refinado, lo empezamos a diseñar Carmen Bustos y yo, y lo diseñamos pensando realmente en qué entendíamos por diseño estratégico o cómo queríamos entenderlo, ¿no? Responde a nuestras preocupaciones, a cómo queremos o cómo queríamos ejercer la profesión y para qué queríamos ejercerla, ¿no? Responde a una visión muy personal, como digo, y cuando tienes una visión personal de las cosas, te tienes que hacer una pregunta, ¿no? A la hora de hacer cualquier cosa tienes que pensar desde qué lugar haces esas cosas, ¿no? Y Carmen y yo nos preguntábamos desde qué lugar queríamos hacer el diseño o desde qué lugar hacíamos el diseño estratégico. La respuesta es que lo que buscamos buscábamos es mostrar una forma de realizar el diseño estratégico alejado de la visión instrumental del diseño, ¿no? Y de no entender el diseño como un conjunto de metodologías y de herramientas que tú utilizas para ofrecer una serie de respuestas. Más bien nos preguntábamos para qué ejercer el diseño estratégico y cómo éste puede responder a una forma de ver y de intervenir la realidad. Es una forma de estar en el mundo, es una posición ética, es una toma de posición. Cómo podíamos alinearlo a nuestro propósito, ¿no? En el sentido de, y esto es lo que precisamente te aleja de la visión instrumental del diseño, ¿no? Cómo puedes hacer que las cosas tengan un sentido, un significado sincero, un significado profundo. Y bueno, pues el curso, ¿cómo está planteado? Pues está planteado para ejercer el diseño desde la lectura de nuestro tiempo, ¿no? La presencia de Javier hoy aquí es parte de esta toma de posición. Lo que entendemos que es importante es que hay que entender la contemporaneidad y siempre explico, ¿no?, lo que significa la contemporaneidad. La contemporaneidad puede entenderse como las cosas que son actuales, pero en realidad la contemporaneidad, lo que es contemporáneo, es lo que bebe de las preocupaciones de nuestro tiempo. Y esta es la toma de posición que nosotras hemos siempre querido transmitir en nuestra forma de ver el diseño estratégico y nuestra forma de practicarlo, ¿no? Es nutrirnos de complejidad, de la complejidad de hoy en día, que es una complejidad creciente y es una complejidad que lo que te demanda es desarrollar una mirada más profunda, desarrollar una mirada con más texturas. Y para eso lo que hacemos es nutrirnos de disciplinas como por ejemplo la filosofía. La semana que viene estará María Ángeles, que ya da clase en el curso desde hace unos años, de filosofía, de arte con Javier, de activismo con Sergio Salgado, que ya estuvo hablando con nosotras, de sociología, porque al final lo que pretendemos es un acercamiento y una comprensión de la realidad lo más orgánica posible, ¿no? Lo más natural, que responda a la realidad de la forma más natural posible. Entonces, bueno, esto sería un poco como la visión filosófica y el espíritu que nos impulsa para desarrollar un programa como este. Y ya por último, pues un poco señalar a quién puede ir dirigido, a quién va dirigido este curso, ¿no? Pues va dirigido obviamente a diseñadores estratégicos que quieren elevar la mirada, pero por otro lado también pues va dirigido a cualquier otra profesión que quiera evolucionar, que quiera añadir capas de comprensión para ser más creativos, para dotar de profundidad a sus proyectos, a su mirada, a su discurso. Y bueno, en definitiva, bueno, pues a cualquiera que quiera, desde cualquier disciplina, adquirir una serie de visiones de distintos expertos, de distintas disciplinas,
que le ayuden a, bueno, a elevar un poco el pensamiento estratégico y desarrollar, digamos, como una conciencia más sólida a la hora de abordar cualquier proyecto. Así que como ejemplo de esto tenemos a Javier Lozano, que va a adelantarnos una visión sobre cómo el arte nutre la disciplina del diseño y por qué los diseñadores estratégicos podemos acercarnos al arte contemporáneo para adquirir, digamos, como esa mirada más profunda y esas capas con las que comprender la realidad de una forma más realista, ¿no? Así que gracias, Javier, por estar con nosotras y yo ya te dejo. Vale, pues bien. Bueno, me presento, soy Javier Lozano. No sé, bueno, en la presentación que me ha hecho Ana, pues me pidió también antes que me presentara yo y esencialmente lo que puedo contar es que todo lo que hago, todas las relaciones que establezco con el arte siempre son desde el mismo interés, ¿no? Los intereses que precisamente voy a volcar aquí, sobre los que voy a hablar aquí, ¿no? Estos vocabularios o neovocabularios o nuevos significados que dan al vocabulario existente que el propio arte contemporáneo tiene, usa y busca para resolver cuestiones, ¿no? Yo he trabajado pues, desde la pedagogía, es decir, desde la docencia, desde la investigación, he escrito sobre estética, sobre filosofía, también he hecho proyectos de arte sobre dibujo, fotografía, he dirigido óperas, he hecho bastantes proyectos casi siempre muy diferentes, pero todos observando y tratando de alimentar el arte y alimentarme del arte. Esencialmente esa es la cuestión, ¿no? Bueno, para comenzar, esta imagen tan sorprendente me sirve para comenzar esta conversación pensando en la mirada como un manual de resistencia. Otro título que había pensado posible sería el de Introducción a un vocabulario de arte contemporáneo. Otro posible subtítulo sería ¿para qué sirve el arte? Si es que sirve para algo, o cómo el arte resuelve problemas, ¿no? Que es un poco la cuestión que voy a plantear hoy aquí, que creo que puede ser más útil. Dado que los principales objetivos, como se ha señalado antes, del diseño se basan en solucionar problemas, es fundamental en este caso entonces ampliar el horizonte de cómo lo hicieron antes otros en otras disciplinas, ¿no? La cuestión primordial es si, a ver si se puede ver esto. And so now I like to say, people can change anything they want to. And that means everything in the world. People are running about following their little tracks. I am one of them. But we've all got to stop just following our own little mouse trail. People can do anything. This is something that I'm beginning to learn. People are out there doing bad things to each other. It's because they've been dehumanized. It's time to take the humanity back into the center of the ring and follow that for a time. Greed, it ain't going anywhere. They should have that in a big billboard across Times Square. Without people, you're nothing. That's my spirit. Realmente el inicio y el final de esta charla o acercamiento o demostración van a ser muy parecidos, ¿no? Es esta necesidad de comunicación que tiene el ser humano, ¿no? La pregunta primera sería si es posible desarrollar una teoría o una práctica de la creatividad, ¿no? Y es posible siempre y cuando lo planteemos desde las preguntas eternas, ¿no? O las preguntas temporales y las traslademos a las preguntas eternas. ¿Y cuáles son las preguntas eternas? Las que se planteaban aquí en las cuevas de Altamira, cuando esta gente decide dejar huella de sus manos, de su existencia, ¿no? A través de aquellas manos que, soplando encima de ellas, dejan la ausencia de esa mano, ¿no? Esta imagen es muy importante porque explica muchísimas cuestiones que tienen que ver con el arte contemporáneo, ¿no? Cuando se plantea la posibilidad, por ejemplo, de la inteligencia, la posibilidad de la creatividad, la posibilidad del conocimiento, siempre las tenemos que ver como herramientas posibles de las soluciones, ¿no? Y solo se encontrarán soluciones siempre y cuando se haga desde una mirada disidente, como veremos a lo largo de la charla, ¿no? Para ello, es también como hicieron estas personas que hicieron en Lascaux, en Francia, en Altamira, o en las cuevas de Argentina y en otros tantos sitios no conectados entre sí, pero sí en el mismo momento del ser humano, es la idea de ampliar el campo de batalla a diferentes disciplinas, diferentes lenguajes, ¿no? La sofisticación
tan gigante que hay en la idea de dejar constancia de tu existencia a través de una mano que está pintada a partir de su ausencia, es determinante para pensar en lo que vamos a pensar aquí, ¿no? En esta mirada disidente, en esta mirada divergente o en esta creatividad que se enfrenta y que debe enfrentarse en este vocabulario que vamos a pensar a todo lo predeterminado, a las creencias o a las verdades absolutas, con la idea de buscar soluciones a preguntas que ni siquiera han sido formuladas. La siguiente imagen de William Blake nos sirve para pensar en cómo la historia de la humanidad es la historia de los sueños, la historia de los deseos, ¿no? La historia de los grandes retos. La innovación sin contenido no tendría ninguna virtud en estas capacidades, ¿verdad? Pero la satisfacción de los problemas, que es el modo en que se constituye la historia de lo que somos y de lo que significamos, sería precisamente lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es inventar? Pues inventar es lo más parecido a emular, como decía William Blake en sus cuadros, los actos divinos ante las dificultades de comprender o aceptar la finitud de nuestra existencia, ¿no? Que es otra de las claves que mueven a la creación y a la inteligencia, o a la búsqueda de la solución. Un problema sin solución, hemos escuchado siempre, nos suelen decir que no es un problema. Una solución sin un problema sería la innovación, y una solución a un problema es el ingenio, que a su vez es el resultado del instinto de exploración del que hablábamos antes del ser humano, ¿no? El arte tiene una característica funcional, ¿no? Se habla antes de lo funcional, de lo que sirve, de para qué sirve, ¿no? Algo, ¿no? Y esta característica funcional es interesante porque frente a las cuestiones que se plantean aquí, porque puede plantear el diseño, a diferencia de otras áreas creativas, otras áreas de las soluciones, de la búsqueda de soluciones, o de la búsqueda de problemas, de la búsqueda de lo que fuere, el arte sufre de algo que se llama autogénesis, ¿no? El autogénesis es aquel fenómeno orgánico en el que los órganos son capaces de crearse a sí mismos según sus necesidades, ¿no? El arte, en este sentido, no solo genera nuevas capacidades a materiales que ya existían, ¿no? O sea, unos materiales que ya existen se les van capacitando, recapacitando con nuevas relaciones, con nuevas ideas, con nuevos sentimientos, con nuevas soluciones a planteamientos, como decía, muchas veces existentes, ¿no? El arte, entonces, tiene esa virtud que por encima de todo es capaz de cuestionar todo, incluso usar la burocracia, el conflicto, la revolución, la escala, y fijarlos, pensarlos y convertirlos en el combustible que lo mueve, ¿no? La imagen del origen del mundo de este cuadro de Courbet no solo nos sirve como, nos va a servir para hablar de una serie de cuestiones que son fundamentales, ¿no? Y es esta cosa de que lo que funciona, la cuestión de la mirada o la idea de pensar, ¿no? No solo desde el arte contemporáneo se puede trabajar la cuestión de la mirada, ¿no? La propia historia está plagada de ejemplos de vacíos y ausencias a la mirada que funcionan, ¿no? La ausencia de las manos de Altamira, o este cuadro que cuando Courbet lo pinta, el embajador que había encargado este cuadro queda impresionado, pero piensa que no puede colgar este cuadro ante los asistentes en su casa, y entonces deciden poner encima del cuadro, pintar un paisaje romántico típico de Courbet, ¿no? El arte, entonces, aquí la metodología que está usando es usar fronteras y usar mecanismos que en otras áreas no podrían funcionar. Aquí es la del ocultamiento, ¿no? En la mano había desaparecido, aquí lo que funciona es esa metodología que, sin conocerla, no nos daría contexto, dimensión, escala y comprensión de aquel cuadro que está debajo, ¿no? Que es exactamente lo que aquel embajador otomano comprendía cada vez que miraba el paisaje, es que debajo estaba el origen del mundo de Courbet, ¿no? Calibrar estos ángulos, conocer estas direcciones, desmenuzar los estratos en cómo funcionan y estas capas, leer estas figuras, comprender los conceptos, son precisamente las herramientas de algo que se llama la gestión de la mirada. Y el acto de pensar, ¿dónde estaría? El acto de pensar en los tiempos que vivimos de velocidad, ¿no? De superficie, donde nos deslizamos a una gran velocidad sobre las imágenes y sobre la superficie, los conocimientos, las búsquedas de las pantallas, precisamente pensar, porque requiere todo lo contrario, requiere reposo, ¿no? Por eso el acto de Courbet es un acto puro de disidencia, ¿no? Uno de los poderes de la inteligencia es precisamente, como decía, la capacidad de resolver, pero desde todos los planos, ¿no? No desde el plano simplemente del arte contemporáneo. Una inteligencia sin gasolina, como hablábamos antes de cómo se comprende la inteligencia, es carecer de las posibilidades y las ventajas de la misma, ¿no? Es algo que Guattari llamaba la máquina del pensamiento, que también llamó la cosa del arte, ¿no? Y volviendo a la cuestión de la imagen, Feuerbach, en Esencia del Cristianismo, pues este famoso libro, planteaba que si la imagen tiene más poder que la palabra, si una imagen
nos mintieron, ¿no? Vale más que 1000 palabras, ¿no? Que siempre lo hemos oído. Entonces deberíamos tomar posición contra el poder de esa imagen y contra quien convocó aquella imagen o la construyó, ¿no? De modo que leer las imágenes nos servirá para defendernos de quien construye esas imágenes. Saber leer un libro nos defiende de quien construye esas ideas. Por tanto, la imagen del poder, en la esencia del cristianismo, se compone como una adicción sin control, ¿no? Como un significado, como algo que significa todo lo contrario a una solución. Precisamente significaría un problema, ¿no? Si somos capaces de inducir un orden a esta posibilidad de caos, a estos agenciamientos, a estas máquinas de pensar, como decíamos antes, a estos afueras y exterioridades, entonces tendremos la capacidad de coreografiar algo que también se llamó el baile de la mirada. Este baile, según Séneca, tendría 3 gracias, ¿no? Una sería la que da el beneficio, la segunda la que lo recibe, y la tercera sería quien devuelve el beneficio. Hilma af Klint, la pintora que estamos viendo, con estos cuadros gigantescos, una artista que muere en 1944 y que pinta estas figuras abstractas, geométricas y cosmológicas en 1906, había estado metida con Rudolf Steiner en sociedades teosóficas, colectivos de conocimientos divinos, espirituales, de reencarnación, de interpretación, etcétera, etcétera. El caso es que Steiner se quedó bastante impresionado cuando ve la obra, porque cuando pinta esta obra todavía no existe la abstracción, ¿no? Esto es anterior a Malevich, a todo lo que nos habían contado. Hay una curiosidad, y es que durante 50 años no se mostrará la obra porque, por el propio deseo de Hilma af Klint, que Hilma af Klint piensa que este manual de resistencia que había realizado oculto a la visión del público, oculto a la mirada de la sociedad, quería que perteneciese a la historia cuando la historia estuviera preparada, ¿no? Esto es una estrategia que no podemos entender como dentro de ese vocabulario que estamos estableciendo como una estrategia de ese manual de resistencia o ciencia de la cultura, ¿no? En el caso de Malevich, ¿no? Conocemos que Malevich pinta el cuadro en 1908, lo expone en 1912. El cuadro de Malevich, o estos cuadros que, como la filosofía se puede pensar que a veces llegan tarde, serían como el búho de Minerva. El búho de Minerva es aquel búho que cada atardecer emprende el vuelo a Minerva para contar lo ocurrido durante el día. Es algo muy parecido a lo que hacía Leonardo da Vinci cada noche al escribir sus diarios, ¿no? Recordar lo que ha hecho cada día, lo que hace Paul Valéry al levantarse cada mañana a las 5 de la mañana, escribir lo último que hizo aquel día, ¿no? Para intentar comprenderlo. Por eso es lo que hacemos, ¿no? Comprobamos a través de simbolismos, a través de realidades, comprobamos posibles soluciones, ¿no? La fuente de la inteligencia se compone precisamente como el conocimiento de la historia, ¿no? El relato que estoy haciendo es una insistencia en que debemos comprender las vicisitudes, los contextos, las escalas sociológicas, ambientales. En la introducción se ha planteado esto mismo, ¿no? Conocer la escala, conocer el mundo en el que vivimos para poder generar un contexto, entender ese contexto, entender sus estrategias o incluso sus materiales, ¿no? A la hora de crear, ¿no? No en vano, la palabra memoria, que sería Internet, ¿no? Sugestión, que serían los artistas, sería algo muy parecido a lo que los griegos concedían a las musas, ¿no? Que son las hijas de la memonisé, ¿no? Bueno, no sé decirlo la lengua original, pero sería el término usado para precisamente la memoria. Las musas y la memoria serían términos muy relacionados. Y en cada cultura, como se sabe, se ha dado siempre una visión especial, un lugar especial a las musas, a las pitonisas, a las brujas, ¿no? A todas esas convocaciones de verdades posibles, ¿no? A eso que hemos llamado también imaginación, ¿no? O alma, o otras cosas, ¿no? Vamos al Bosco, y el Bosco nos sirve para pensar en 4 rasgos fundamentales que posee la creatividad, según Marina, ¿no? Este filósofo piensa que el primero es la actitud, es la inteligencia. ¿Por qué la actitud? ¿No? Él dice la actitud ante el conocimiento, porque una inteligencia perezosa es una inteligencia que se volverá fanática o dogmática. La segunda rasgo 2 sería la inseguridad, ¿no? La inseguridad hay que mantenerla a raya porque la inseguridad vampiriza, ¿no? Lo más importante es romper y erradicar todas las falsas creencias que podamos tener, solo pensar en lo que es demostrado. El rasgo 3 sería la capacidad de generar un hábito en el que alteremos la percepción, ¿no? Una desesperación heurística que incapacitaría para crear en ciertos casos. El rasgo 4 sería la perseverancia, ¿no? Parece como un libro de autoayuda, pero en realidad
La perseverancia se está refiriendo a algo que Newton ya también planteaba, que es madurar un problema sin solución hasta que encontrar la solución, ¿no? Decía en latín, nocte dieke incubanta, ¿no? Es como pensando en ello día y noche, incubándolo día y noche. Llegamos a la imagen del urinario de Marcel Duchamp de 1917, cuando Duchamp plantea este urinario, plantea muchísimas cuestiones, no tenemos tiempo para todas ellas, pero sí que me interesa ampliar el vocabulario en este sentido. La primera sería la de la imitación, ¿no? Cuando imita, no imita, sino compone el organismo de una realidad con otras realidades, ¿no? Con otras relaciones, repitiendo relaciones, movimientos y reposos posibles de esas otras realidades. El urinario no significa urinario, significa otras cosas, otras imitaciones intelectuales. El devenir, ¿no? La segunda parada. Cuando Virginia Woolf le preguntan sobre la idea de la escritura femenina, ella lo planteaba así, decía, no, yo no hago una escritura femenina, yo defiendo un devenir femenino. ¿Y qué es el devenir femenino? Decía la propia Woolf, decía, elaborar una escritura que impregne todo un campo social, en este caso, que atrape las formas de lo femenino. Eso sería el devenir. La tercera sería la relación con el envejecimiento. ¿Cómo ha envejecido Marcel Duchamp? ¿Cómo ha envejecido el urinario que ya fue presentado hace más de 100 años? Envejecer es un acto positivo, ¿no? Se piensa desde muchísimas culturas. Envejecer no es la destrucción del tiempo, sino envejecer debe ser comprender toda la juventud de la edad que cada uno posee, ¿no? Las obras incluidas. Y pasamos en esta elaboración de vocabulario al vocabulario situacionista, ¿no? Vocabulario situacionista que vemos en la imagen del monje, en segundo término, hay tres personajes, el segundo es el monje Michel Moreau, antes de subir en la catedral de Notre Dame a mitad de las lecturas en latín, declarar que Dios no existe y que todo es una farsa, que Dios ha muerto, ¿no? Este señor se convirtió se unió a los situacionistas para elaborar esta situación. Entonces, ¿cómo entender el situacionismo y por qué nos interesa el situacionismo? Porque explica perfectamente muchísimas maneras de pensar soluciones, de pensar problemas y de resolverlos desde el arte, desde el diseño, desde la creatividad y la inteligencia. La primera es el détournement. Yo no sé francés, lo siento, pero es la distorsión, ¿no? El del objeto para darle una nueva significación. Es un poco lo que hemos visto antes en Marcel Duchamp y el urinario, ¿no? Es como un sabotaje a la realidad. La segunda sería la descomposición. La descomposición, ¿no? Es un proceso en el cual las formas culturales tradicionales se han destruido como un resultado de una emergencia superior o algo así, ¿no? Entonces, en esta deconstrucción, ese planteamiento de nuevas utopías, ese planteamiento de nuevas Babilonias, como hicieron algunos urbanistas, ¿no? La tercera sería la recuperación, ¿no? Cuando las ideas revolucionarias se integran en modo lógico en las lógicas del sistema, y las lógicas del sistema ya aceptado, de la sociedad, esas nuevas formas, entonces, una vez dentro, ese efecto también llamado caballo de Troya, un ejemplo sería dar clase en la universidad que intenta expulsarte, ¿no? Esa idea de meterte en un lugar desde donde vas a intentar distorsionar, ¿no? O sea, esa idea de que la revolución es atrapada por el sistema. La siguiente sería la deriva, ¿no? Y para ello nos vale esta imagen de la huelga en Francia, de la Renault, donde aparecen todos vestidos de chaqueta y corbata, con sus mejores prendas, ¿no? Y aquí se planteaban cuestiones también muy situacionistas como la deriva o la creación de situaciones. La deriva sería de experimentar la vida diaria dentro de una propuesta un poco más amplia o psicogeográfica, ¿no? Es decir, mirar el mundo sin un un objetivo específico, ¿no? Perec también, el autor, también plantea cuestiones desde ese sentido, y tenemos la siguiente, que sería, en este vocabulario situacionista, sería la creación de situaciones, ¿no? Que cada situación sea fruto de su construcción, por tanto, quien la produce posee el poder, ¿no? Esto es un claro ejemplo frente a los medios de comunicación o a favor de los medios de comunicación, ¿no? La generación de situaciones que tú mismo controlas, ¿no? Los obreros en las huelgas decían, si nos pagan menos, recortaremos las palas y produciremos menos. Llegamos a Vivienne Westwood, ¿no? Está encargada de la imagen punk, ¿no? De la verdadera subversión, planteaba ella, no está en la moda, sino en las ideas, ¿no? Decía que leer libros es lo que llevaba a uno a ser elegante, ¿no? La ropa, decía, le sienta mejor a la gente que está empeñada en usar su inteligencia. Aquí lo que quería era precisamente algo que estaba insistiendo antes, ¿no? Es esa idea de destruir símbolos,
significados, ¿no? De decodificar nuevos significados a significados existentes. Es decir, esta nueva ropa no implicaba ser un ignorante, al contrario, estaba como aquel meme que funciona por ahí, ¿no? Como no te folles a alguien si no tiene libros en su casa, ¿no? Llegamos a las Guerrilla Girls, que como primer objetivo desde esta revolución del arte o este arte revolucionario, las Guerrilla Girls, ya que es un colectivo que se compone con mujeres de diferentes disciplinas, del mundo del arte, del pensamiento, de la intelectualidad. Su primer objetivo es el de normalizar la presencia de las mujeres, ¿no? Y lo hacen precisamente empujando las cuestiones a sus límites, ¿no? Hemos hablado antes de la creación de situaciones, de empujar los límites. Aquí la idea es precisamente amplificar algo que ya existe, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de ser una mujer artista, ¿no? Y todas las ventajas que te pone, resulta que quizás no sean tales ventajas, ¿no? Vamos a Teresa Margolles, es otro ejemplo de una artista fundamental para comprender estas estrategias. Es cuando en una sala de exposiciones con burbujas, los niños paseando por ahí, correteando en ese ambiente festivo detrás de las burbujas de jabón y los restos del lavado de cadáveres de la violencia en México, producidos por las mafias en Ciudad Juárez, y lo que produce es que uno queda atrapado en esa fiesta que se queda totalmente aguada cuando uno lee la composición de ese jabón, esas burbujas en la que nos llamamos los muertos no reclamados en México. Llegamos al colectivo Boina, ya terminando, a punto de terminar, son 20 imágenes. El colectivo Boina realiza esta obra titulada Polla capturada por la KGB. Delante de las oficinas de la KGB levantan, pintan este pene con un testículo. El segundo testículo, como se ve, no se acabó de pintar porque aquel que lo estaba pintando lo capturaron. Algunos del colectivo Boina, de este colectivo que se lo toman bastante en serio, han sido asesinados y torturados en la cárcel. Esta idea era precisamente, como ellos decían, era, hacer una pintura que costó 60 litros de pintura, en sus propias palabras, con la intención de precisamente desde ese propio sistema trabajar contra el sistema, ¿no? Como hablábamos antes. Llegamos al caso de Emma Sulkowicz, ¿no? Un caso que salió en la prensa, quizás lo conocen, en 2014, ¿no? Esta estudiante de artes visuales de la Universidad de Columbia de Nueva York traslada, mientras preparaba su tesis, traslada el colchón en el que fue violada. Ella y dos amigas más fueron violadas, consiguió el testimonio de dos amigas más. En esta universidad acusaron a quien había cometido esa violación y como la universidad no hizo nada frente al acusado, porque era el hijo de alguien bastante poderoso, decidió trasladar el colchón a cada clase, a cada lugar, al restaurante, y lo trasladó a cada lugar dentro del campus de la Columbia University de Nueva York, ¿no? El CTW, Carry That Way, es una organización que está representada en esta artista, que lo que busca es visibilizar, al trasladar el colchón de un lado a otro, el colchón en el que fue violada, colchón que la propia universidad le hizo pagar los desperfectos o las manchas que hubiera habido sobre él tras la violación o tras el traslado de un lado a otro, se convierte precisamente en una obra, como decía antes, una estrategia que recuerda bastante a algunas de las que hemos hablado antes. La última imagen, y antes de presentar un vídeo como colofón, es la imagen de un cuadro de Amsel Kiefer, este monumental cuadro, cuando se ve a la persona ahí a la derecha, que nos da escala, ¿no? ¿Por qué la escala es importante? Empezar diciendo que la escala, que es importante tener conocimiento, tener escala, saber resolver esas capas de las imágenes, saber resolver cómo se resolvieron, saber pensar cómo encontraron esos problemas, cómo resolvieron esas soluciones, etc., ¿no? Y la cuestión aquí está, como decía, en la escala, ¿no? La culpa tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empieza a generar enormes formatos, en el expresionismo abstracto alemán, en el expresionismo americano y alemán, y la soledad, el peso del universo empieza a ser una de las cuestiones que se plantean, y estos señores lo hacen en este cuadro se puede ver, ¿no? Con objetos incluso pegados al propio cuadro, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los artistas habían perdido un poco el norte, no sabían si tenía sentido. Los alemanes, animados por el sentido de culpa con respecto a la guerra, no sabían cómo desenvolverse. Al principio en el arte trabajaron como material con el concepto de la culpa, ¿no? Usaron algo que venía en contra, lo usaron a favor, ¿no? Ese artista solitario que ya no quiere cambiar el mundo, sino que quería era que su lienzo, como se puede ver aquí, fuese el mundo, ¿no? Los artistas de vanguardia estadounidenses hicieron estrategias similares. Ya para terminar, y antes de enseñar un vídeo con el que me gustaría acabar,
para el que debo cambiar de pantalla antes, me gustaría acabar con unas palabras, ¿no? Y es como pensar como conclusión en esta cuestión con unas palabras, que algunas son extraídas de un libro de Joan Fontcuberta, y es como pensar en esta idea de que padecemos una enorme inflación de imágenes imperceptibles, ¿no? Que pone en peligro la realidad de esas imágenes, ¿no? En las relaciones sociales, en las relaciones afectivas, en las relaciones sexuales, en la información, en los contenidos, etcétera. Surfeamos por las imágenes de un modo sin precedentes, ¿no? Debord, Guy Debord, situacionista, fundador del situacionismo, uno de los fundadores del situacionismo, estamos hablando de los años 50, ya lo expresaba con aquel lenguaje que hemos hablado antes, ¿no? Esa manera de retorcer la realidad, ¿no? Y él decía que allí donde la realidad se transforma en simples imágenes, son las simples imágenes las que deben ser transformadas en nuevas realidades, ¿no? Y una de las claves de estas imágenes que hemos dado es precisamente esta, ¿no? Esta idea de estar instalados en el capitalismo de las imágenes, de que las imágenes, como decía, os han dicho que valían más que 1000 palabras, cuando es cierto, de que las imágenes realmente tienen el poder, tampoco es cierto, sino quien construye las imágenes es el que tiene el poder, y esas imágenes tienen poder sobre precisamente nuestra mirada, ¿no? Esos excesos, ¿no? Del consumo que se ven surtidos por esas imágenes que nos asfixian y que nos confrontan a la gestión visual de esas propias imágenes, ¿no? Por otro lado, y para terminar, antes de mostrar este vídeo de Rafael Lozano Hemer, me gustaría recordar cómo la palabra libro, que tiene que ver con la idea de ver, la palabra libertad, libertas, se parecen no solo en su etimología, sino en su saber, ¿no? Decía Aurora Polanco, como el conocimiento es el que te hace dueño de tu atención, ¿no? El problema es que vivimos en la economía de la atención, de la experiencia de la atención. Y ser dueño, recuperar tu atención, precisamente es un acto político y de libertad frente a la mirada que se ve atrapada en las pantallas. Para acabar, si nos perdonar, gustaría poneros un vídeo. Hola. Hola, ¿Cómo te llamas? Adilene. Hola, Dilene, yo soy Mónica. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9. ¡Ay, qué padre! ¿En qué año vas? ¿En tercero de primaria? En cuarto. Cuarto. ¿Y qué tal? ¿Te gusta la escuela? Sí. Muy bien. ¿Y te está gustando este juego de las luces? Sí. ¿Tienes más hermanos? Tengo 2 hermanos, uno de 4 años, de 5 y uno de 18. Ah, pues mira, eres la de medio. Sí. Te consienten entonces. Oye, pues qué increíble. Oye, ¿te gusta vivir en Ciudad Juárez? Sí. Yo soy de aquí, ¿y tú? Yo de la Ciudad de México, somos paisanas. ¿Vas a la escuela? Hace mucho tiempo fui a la escuela. Ay, no, pues estás igual que yo. What's your name? Alan, what's yours? Kimberly. That's a nice name. Yours too. Oh, thank you. ¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿Y tú? Yo me llamo Viviana. ¡Qué bonito nombre! Tengo 6 años. Yo tengo 15 años. Hola, buenas noches, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Guten Abend. Estamos viviendo este momento en vivo, con toda la tecnología, con la gente en el frío, en la lluvia. Es la conexión más bonita que puedo sentir en mi corazón, donde se juntan 2 ciudades, 2 países y una sola frontera, un solo corazón de amor, de resistencia, de lucha, que lo único que nos separa es ese bellísimo Río Grande. Todos somos uno. Adiós. Adiós, Samuel. Gracias. Gracias, Javier. Lo he compartido por el chat mientras
por si también lo quieren ver y quieren, pues eso, ver entero, que es un vídeo, creo que son 15 minutos. Hay un vídeo más corto y hay un vídeo más largo, ¿no? Está en la página web y lo he rescatado para que lo puedan ver. Ana, ¿te apetece compartir algo? Bueno, primero, si tenéis alguna pregunta, algo que queráis que profundice Javier, que le queréis preguntar, utilizad el chat, ¿vale? Y se lo lanzamos. Y mientras, Ana, no sé si te apetece hacer recogida. Bueno, esto es una pequeña síntesis de la clase de Javier dentro del MA de diseño estratégico. Yo fui alumna hace un par de ediciones y la verdad es que tu clase me encantó. Estaba recordando algunas cosas, otras que no me acordaba y cosas que has metido nuevas. Y la verdad es que es un gustazo la cantidad de referencias y de cosas que, más que cosas, acciones que se pueden sacar mirando cómo han trabajado a lo largo de la historia del arte, pues desde ese arte prehistórico hasta otros muchos artistas o no artistas, ¿no? Según se entienda, ¿no? Colectivos, incluso has hablado de historiadores, has hecho referencias un poco más allá de esa figura del artista tal y como la conocemos. Ana, lo dicho, ¿te apetece compartir, comentar algo? Pues bueno, muchas gracias Javier. Yo un poco a modo de resumen, ¿no? Con lo que me quedo, me gustaría también lanzar la pregunta en el chat, ¿no? ¿Con qué se queda cada uno? ¿O con qué nos quedamos cada una? Para mí lo importante y también un poco lo que representa Javier y la mirada que nos trae, lo importante es acercarse, nos lo decía Javier, ¿no? Acercarse al conocimiento. Y en el caso de Javier lo ha hecho a través de las palabras, ¿no? Ampliar el vocabulario es, en cierto modo, ampliar tu mundo. Entonces, a mí lo que me parece muy potente, muy interesante, que lo vemos en el curso con Javier desde el arte contemporáneo y desde otras disciplinas con otros profesionales que van a venir, pero en el caso de Javier es entender un poco esas estrategias de creación que ha traído, ¿no? Porque esas estrategias de creación lo que nos ayudan es a decodificar la realidad, a decodificar la realidad a través de decodificar sus símbolos, ¿no? En una sociedad de la imagen que, como decía Javier, lo que hace es, digamos, como asediarnos con imágenes a toda velocidad, bueno, pues es fundamental aprender a leer y a comprender la generación de esas imágenes, ¿no? Como decía Javier, quien construye la imagen tiene el poder. Entonces, este tipo de reflexiones me parecen muy importantes para cualquier tipo de creador, ¿no? Y acercarse a las estrategias creativas o a las estrategias de creación que se usan en el arte contemporáneo me parece muy interesante porque son acercamientos, digamos, como muy sólidos que podemos aprovechar muy bien desde el diseño estratégico. ¿Por qué? Pues porque del diseño estratégico de lo que se trata precisamente es de entender la realidad tal cual es. Entonces, cuanto mejor la observemos, cuanto más conocimiento tengamos a la hora de interpretar esos símbolos, de interpretar esos códigos, mejor comprenderemos esas preocupaciones de la contemporaneidad y mejores diseños haremos, mejores preguntas haremos y mejor enmarcaremos los retos, ¿no? Porque al final todos los retos tienen que estar enmarcados en la realidad, en la sociedad que habitamos. Y esto es un poco lo que yo he pensado con la charla de Javier. No sé, me gustaría también un poco como escuchar en el chat con qué se queda cada una. Nadie se anima, estamos vergonzosos. Bueno, a mí, empiezo yo si queréis. A mí, por ejemplo, el situacionismo me gusta mucho, pero quizá lo que más me impacta ha sido la obra de dos personas que has traído, ¿no? Que es la pieza de Agua de cadáver, la de las burbujas de Teresa Margolles, y luego también la historia, ¿no? Es Emma Sulkovich con ese colchón, pues esa capacidad que tienen
de visibilizar lo incómodo, ¿no? También es importante quizá ese punto, ¿no? Dentro de esas acciones, esas estrategias que podemos llegar a tener, pues quizá una muy potente y muy importante es esa. Siempre tratamos de visibilizar lo cómodo, lo bonito, lo alegre, y también es importante visibilizar lo incómodo, incluso de alguna manera lo violento, para buscar una reacción desde el otro lado, ¿no? Quizá yo me quedaría con esa parte. Sí, o sea, en el caso de la obra de Emma Sukovitz, o sea, de las estrategias y vocabulario que estaba planteando, resume bastantes estrategias y bastantes cuestiones, ¿no? Una de ellas es precisamente utilizar esa agresión, ¿no? Esa violencia contra ella, contra otras mujeres, pero usar esa violencia, empujarla hasta el final y escenificarla y hacer vivir a los demás como si fuera Sísifo, trasladando ese colchón de un lugar a otro, ese peso que se le ha cargado sin que ella pedirlo sobre sí misma, y ante la inacción brutal de la universidad, que le hace pagar los desperfectos por haber trasladado el colchón de un lado, ¿no? Entonces, es que la manera en la que lo hace, pensando desde este punto de vista, es que considera que el problema que se ha generado lo convierte en una solución, ¿no? Es decir, voy a visibilizar, sobrevisibilizar, pues como hacen las Guerrilla Girls, como hace Teresa Margolles y otras artistas que he presentado, voy a sobreexponer algo que normalmente sería invisibilizado, que la institución trata de invisibilizar, y hay tenemos ejemplos en España. Marina Vargas ha usado también la cuestión de la invisibilización de una agresión o la invisibilización del cáncer, etcétera, etcétera, lo ha convertido, lo ha multiplicado por 3, ¿no? O sea, de repente lo ha sobredimensionado, dado una sobrevisibilización, que esa es precisamente la estrategia, la de buscar la belleza precisamente en esos actos obscenos y violentos. Gracias, Javier. Hay una pregunta, lo que pasa es que quizás es demasiado concreta, pero seguro que alguno se te puede venir a la cabeza, incluso también a Ana o posiblemente a Javier. Preguntan por el chat, ¿qué diseñadores podríamos citar que se acercan a estas estrategias artísticas? No sé si tienes alguna referencia o que hayas visto hace poco algún diseño, alguna pieza que digas, bueno, han cogido esta idea claramente de este artista, ¿no? Sobre todo con el control tan potente que tienes tú sobre el arte contemporáneo. Al final es especial en ello. Diseñadores conozco menos, pero sí que, por ejemplo, Yamamoto, o hay algunos diseñadores en diseño, o David Delfín en España, hay otros diseñadores que sí que han convertido cuestiones de violencia o cuestiones desagradables, cuestiones con valores negativos, los han convertido en valores positivos, ¿no? Es decir, cuando venden un jersey roto, no está roto, o sea, en realidad no es la moda del roto que viene del punk. Cuando hicieron este jersey, en realidad estaban buscando una cosa que llamaron el Hiroshima Chic, que hicieron algunos japoneses, ir a representar en una tricotosa varios elementos comunes. Uno, el del caos, estipulado por John Cage, cuando introduce herramientas en los pianos para variar el sonido de esos pianos. Ellos introducen herramientas en la tricotosa que hace esos vestidos de lana para que se produzcan rotos, se produzcan agujeros, siempre diferentes en cada prenda, como las llagas y las heridas producidas por la bomba atómica en cada persona, ¿no? Entonces convirtieron, una vez más, esta era una estrategia como que los diseños convirtieron aquello en todo lo contrario, ¿no? Eso me pareció muy interesante. David Delfín lo ha hecho en esa traslación que hacía del mundo del cine de Buñuel, lo trasladaba a sus diseños también, ¿no? Y como estrategias, la mayoría de las estrategias que se usan en diseño que yo he conocido se parecen muchísimo a las del arte, ¿no? No es que beban del arte directamente, a veces sí, yo creo que muchísimas veces sí, pero sino simplemente tienen la capacidad de generar estrategias similares porque se enfrentan a los problemas del mismo modo, ¿no? Y es buscando los problemas, no esperando a que lleguen, sino generando a veces incluso el propio problema para luego resolverlo, y resolverlo desde esas perspectivas, ¿no? Cada uno desde una perspectiva personal y empujando hasta el final la solución. Gracias. Mira, muy interesante esa referencia a los diseñadores desde la moda. Al final está conectado, ¿no? Es que hay diseño en moda. Lo que pasa es que quizás nos vamos a otra idea del diseño, ¿no? En el entorno en el que estamos, que es más probablemente diseño digital, diseño gráfico, pues cuando hablamos de diseño nos movemos hacia otros lugares, pero ahí está, igual que arte contemporáneo impregna todo. Por aquí están diciendo también por el chat que se quedan, Marina Costa dice, me quedo con la idea de que el arte puede salvarnos.
También comentan, Aurora dice, yo con uno de los puntos, la perseverancia, ¿no? De la idea y el conocimiento a lo creativo y artístico, ¿no? Es que eso les ha gustado mucho, tanto a ella como a María, matizar las dos, esa idea de la perseverancia, la idea del conocimiento y acercarnos desde ese otro lugar. Más cositas por aquí. Pregunta, Bea Nieto, una duda. Cuando hablábamos del Bosco, ¿quién hablaba de los rasgos de inseguridad, perseverancia, etcétera? Cuando he enseñado la imagen del Bosco como fondo del discurso que estaba estableciendo en ese momento. Sí. Espera, voy a buscar en mis notas. Es que no me acuerdo, o sea, cuando hablé del Bosco, cuando enseñé el Bosco, ¿de qué estuve hablando? No me acuerdo, no lo tengo en mis notas. Si me lo recordáis, me ayudaría. Sí, hablabas de la perseverancia y es que has hecho referencia a no recuerdo si era un filósofo, justo esa parte. Marina, José Antonio Marina, hablaba de los 4 rasgos fundamentales de la creatividad. Y José Antonio Marina dice que a la hora de, o sea, pues muchas de las cosas que plantea aquí las plantea con esta idea de buscar, o sea, no buscar la solución, sino buscar el problema. Dice, el gran problema que encontramos muchísimas veces, uno de ellos es que nos ponemos a solucionar sin saber cuál es el problema. Dice, no, hay que ir a por el problema. A veces hay que buscar el problema, hay que desgranar, hay que retorcer el problema, porque hay que comprender el problema, ¿no? Y entonces decía que había 4 rasgos fundamentales, decía José Antonio Marina, decía que son esos 4 rasgos que hablo, que es la actitud, la inteligencia perezosa produce dogmatismo, el segundo es la inseguridad vampiriza, el tercero era el crear como hábito, ¿no? Para alterar la percepción, es decir, no usar la percepción de otro, sino la propia, y la perseverancia como esa idea de madurar y empujar las cosas a sus límites, ¿no? Son palabras bueno, está sacado de una conversación de José Antonio María. Genial. Por aquí dice Elice, una maravilla que se pueda hablar de diseño junto con el arte y la filosofía, ahora que estamos tan desligados de un arte elevado y con tanta falta de moral. Y si así fuera, el mundo de la publicidad trabajaría con más gusto. También, ¿no? Hay matices. Claro, en la publicidad también hay muchas referencias, sí, eso está clarísimo. Hay muchas conexiones y beben muchísimo del arte. Claro, o sea, hay incluso piezas de arte, o sea, el caso de Lozano Hemer, ¿no? Bueno, no habéis visto, pero es bellísimo, ¿no? Se ven los 2 lados de la frontera y los haces de luces cruzándose en el aire y cómo la gente está con una rueda sintonizando al azar sin saber con quién va a conectar, ¿no? Parece una pieza publicitaria, casi, ¿sabes? O sea, a veces, o sea, esas sinergias que se producen entre la publicidad, el diseño y el arte, no sabemos a veces dónde empezó, ¿no? Pero sí que es interesante que, bueno, a mí me parece perfecto, ¿no? Que se usen soluciones que vengan de otros términos, ¿no? De otros lugares. Genial. También ha dejado un par de comentarios Paula. Dice, en relación con el Detournement, en el diseño en la actualidad, Víctor Hertz tiene algún proyecto interesante cuando han preguntado por los diseñadores y ahora también de Cliff Dickens. Por si os suena y queréis también investigar y no lo habéis visto por el chat, estaría por ahí. No sé si os apetece compartir alguna cosita más. Estoy también pendiente por aquí del chat de YouTube. Tampoco no han hecho ninguna pregunta por este canal. Venga, aprovechad, última oportunidad que tenemos aquí a Javier Con disponible respecto para... al situacionismo, he traído el situacionismo, solo llevarlo a muchos sitios porque el situacionismo, si lo comprendes bien, te ayuda a comprender muy bien el arte contemporáneo, a pesar de que es de hace 60 y tantos años, ¿no? Es interesante porque muchísimas de las estrategias se han hecho en la literatura, o sea, ya no el arte visual, ¿no? O la publicidad visual o el diseño visual, sino en otros ámbitos intelectuales, ¿no? Y de hecho, los situacionistas estaban contra el arte, o sea, estaban contra el arte visual y contra la pintura, porque la idea es esa idea de recuperar las situaciones, recuperar al ser humano y ponerlo otra vez en el centro. Genial. Bueno, dicen por aquí, gracias por las referencias del situacionismo. Sí, que ese poner al ser humano en el centro es, digamos, como, bueno, un planteamiento que durante muchos años, durante los últimos años, se ha desarrollado en el mundo del diseño, ¿no? Un diseño con el usuario o la persona en el centro, que ahora mismo ya eso se está superando, ¿no? Pero bueno, sí, también es por entender puentes y lazos entre unas cosas y otras, independientemente de lo que decías tú, Yolanda, que
el diseño gráfico, la publicidad, beben mucho o se miran mucho en el arte contemporáneo, ¿no? Sí, al final, claro, en diseño cuando hablamos de UX, User Experience, pues tienes que poner de alguna manera a la persona, al cliente, a esa persona final a la que va dirigido el producto, lo tienes que poner en el centro, ¿no? Ahí también Javier quizá puede también hacer algún comentario si le Claro, mira, y apetece. luego, además de todo esto, también, o sea, hay una cosa que yo creo que he insistido, pero me quiero volver a insistir, y mucho en relación a esta cuestión de las imágenes, es la escala, ¿no? Es fundamental la escala. O sea, cuando empezó la gente a ver, por ejemplo, películas en los móviles, películas que habían hecho para pantallas panorámicas, estabas perdiéndote absolutamente todo. Yo recuerdo dando una conferencia en la Escuela de Arquitectura, alguien me dijo, enseñándome el móvil, que si aquel cuadro era de Jackson Pollock. Y el cuadro al que se estaba refiriendo mide 5,5 metros, está en el MoMA. Y lo estaba viendo aquel alumno en una pantalla muy pequeña, perdiendo absolutamente todo lo relacionado con ese cuadro desde el punto de vista aurático, experiencial, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, porque ese cuadro, entre otras razones, está hecho de un modo tan grande para que te invada, ¿no? Como aquel cuadro de Ansel Kiefer que presentaba antes, ¿no? Que es gigantesco, ¿no? Y entonces, y ha hecho una exposición en París no hace mucho, igual, ¿no? Y en Venecia, con cuadros descomunales de 10 metros, ¿no? Y entonces, precisamente lo que busca es eso, es romper la escala, romper ante aquella magnífica pieza, ¿no? Y eso, y la escala, lo que pasa con las pantallas, es que las pantallas unifican todo. Y casi todas las experiencias, antes lo he hablado, las vimos a través de las pantallas, ¿no? Nos tienen atrapados, pero en todos los sentidos, no solo nuestra atención, sino nos tienen atrapados porque nos están dando al mismo tamaño cosas muy diferentes. Y ocurre lo mismo con la información, con el arte, con el pensamiento, con el intelecto, con absolutamente todo, ¿no? Y se está poniendo al mismo nivel cuestiones que son muy, muy diferentes. Eso es la pérdida de escala de la que estoy hablando. Muy interesante también cómo nos podríamos llevar esto al mundo del diseño, ¿no? Precisamente suele haber también una correlación. Siempre se diseña, en el caso de las pantallas, para diferentes pantallas, ¿no? Ya no solo para diferentes navegadores, ahí está, sino también está pensado para verlo en el móvil, para ver una pantalla grande, cómo se va ajustando y cómo se ve de una u otra manera en otro lugar. Ahí está. Se rompe quizás esa coherencia o no, se puede potenciar, ¿no? Ahí también podríamos Si lo usas a darle tu favor, la le doble puedes mirada. convertir en un valor a favor, ¿no? Sí. O sea, aquello que es una limitación debes convertirlo precisamente en tu libertad. Paul Valéry decía eso, ¿no? Que precisamente de la mayor limitación surge la mayor libertad, porque ya sabes que el contexto es ese. O sea, que de ahí no te vas a salir. O sea, es una pantalla tu contexto en el que tienes que trabajar. Y Paul Valéry decía, precisamente ahí está toda la libertad, porque sabes dónde está. La libertad sin límites nos produce pavor. O sea, no sabemos, ¿no? Produce una ansiedad terrible. O sea, que le podemos dar la vuelta a eso también. Claro, podemos jugar con ello. Javier, Roy, ¿te apetece comentar algo? Que estábamos ahí enlazando con Mundo Diseño. Es que he llegado tardísimo. Al final, nada, la veré mañana en cuanto tengamos el vídeo. Nada, pero siempre es un placer escuchar. Javier, he llegado justo al final, con lo cual no puedo añadir gran cosa. Vale. Pues yo quería hacerte una última pregunta. No sé si recomiendas, bueno, yo sé, Javier Lozano, que recomiendas algunos libros en el curso. Alguien que se quiera acercar al arte contemporáneo, que quiera buscar desde un punto de vista quizá más teórico, algún libro o algún documental, algo, ¿no? Alguna fuente de información que podamos Más que al utilizar. arte contemporáneo, sí que hay un libro que he usado para algunos textos de aquí que he citado, eran de ese libro, es el de John Foncuberta, La furia de las imágenes. O sea, porque más que hablar únicamente de arte, él es artista, ¿eh? Es Premio Nacional de Fotografía sin hacer fotografías. Esto es lo interesante, porque es que él se ha dedicado a subvertir la idea de la construcción de la fotografía y de la imagen, ¿no? Y a mentir, incluso ha dado conferencias enteras que eran mentira, y al final de la conferencia decía que aquella conferencia era parte de una obra de arte en la que estaba mintiendo. John Foncuberta, en La furia de las imágenes, plantea cuestiones que yo planteo aquí, y me parece más interesante que entender el arte, porque es entender las imágenes, ¿no? Genial, pues mil gracias. Pues por mi parte, salvo que queráis decir alguna cosita más, Ana o Javier.
agradecerte, Javier, la charla, una maravilla. Yo la voy a volver a escuchar otra vez de nuevo, segurísimo. Estoy buscando, ahora comparto por el chat el libro que acabas de decir, ¿vale? Para que la gente también se lo pueda apuntar y si quiere echar un vistazo y buscarlo. Y sobre todo, pues, también hay cositas por ahí por YouTube en las que el propio Fontcuberta habla de esta publicación, lo que estabas diciendo, ¿no? Hay diferentes intervenciones que se pueden rescatar por ahí. De hecho, la nota se llama... Tiene un subtítulo, ¿no? Es la furia de las imágenes, notas de la postfotografía. Y muy interesante por qué utiliza ese post, ¿no? Estamos yendo un poco más allá de la era de la fotografía de la imagen. Sigue jugando con Él, curiosamente, es muy interesante esto. Hace años ganó el premio Foto España un artista sin fotografías, ¿no? Con 2 mesas de luz que se enfrentaban una a la otra, de modo que invalidaba la imagen, ¿no? Y Joan Fontcuberta ganó el Premio Nacional de Fotografía cuando la mayoría de sus trabajos fotográficos son protofotográficos. O sea, la fotografía técnicamente muchas veces está ausente, la construcción habitual de la fotografía, pero sí que piensa sobre la fotografía. Y es muy interesante porque el tipo además es que es un gran profesor, escribe muy bien y sus conferencias muchas veces cuando las da, como decía, las convierte en parte de su proceso creativo, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en él cuando voy a dar alguna conferencia, ¿no? Es como hacer conferencias que no te dejen igual y que puedas agitar un poco a la gente laboral. Pues nada, invitamos a todos los diseñadores o artistas que han visto, que van a ver la charla, a que agiten, que busquen esas otras acciones, que se documenten, que se inspiren y que vayan un poquito más allá del por qué se hacen las cosas en el arte contemporáneo y qué nos podemos traer a nuestro día a día y al trabajo que realizamos. Un gustazo contar contigo, Javier. Gracias, Ana, también por la recogida. Y pues nada, nos vemos por aquí. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Javier. Gracias a todas. Gracias a todos. Adiós.